Que la paz del Señor reine en sus hogares, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy, miércoles de la 27ª semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 11, versículos del 1 al 4. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El relato de este día, que tiene su paralelo con el relato de Mateo, nos presenta a Jesús que enseña a sus discípulos la oración del Padre Nuestro, que a diferencia de la de Mateo, esta está un poco más resumida. En cambio, Mateo pues desarrolla mucho más el Padre Nuestro como lo conocemos generalmente nosotros y como lo rezamos. Pero lo interesante de todo esto, queridos hermanos, es lo siguiente: cómo esta oración hermosa del Padre Nuestro, que es fundamental para todo cristiano, nace de la pregunta, o más bien dicho, de la súplica de sus discípulos. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñaba a sus discípulos. Miren que esto es interesante porque los discípulos no eran personas ignorantes en la oración, porque eran judíos, la mayoría eran judíos, y por tanto ellos ya conocían las oraciones que se hacían dentro de la religión judía. Pero aquí viene lo distinto, hermanos, porque es también una lección para cada uno de nosotros. Porque Jesús aquí no solo quiere enseñarnos a orar a los discípulos, sino también a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, como los discípulos, a pesar de que rezamos, no sabemos orar. No sabemos orar. ¿Por qué? Porque las oraciones de los judíos eran oraciones que ya estaban fijadas y tenían que realizarse. Y no tenían naturalidad, no tenían gusto. Nosotros muchas veces así somos, incluso con las cosas de la iglesia, hasta con el Padre Nuestro mismo. Nosotros rezamos, pero no oramos. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando rezamos simplemente vamos repitiendo cosas que vamos de memoria. En cambio, Dios nos exhorta a que la oración es cuando ponemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestros labios en una misma sintonía. En cambio, cuando nosotros muchas veces rezamos u oramos mal, el corazón se desconecta de la boca. Y la boca solo medio se conecta con el cerebro y solo con la parte de la memoria se conecta, pero no con todo el cerebro. De ahí el por qué estamos orando y orando y orando, pero no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. No nos damos cuenta de lo que estamos orando. Y nuestra oración tiene mucho de mecánica, de fría y también muchas veces de interesada. Porque cuando sí le ponemos atención a la oración, es cuando nosotros vamos donde Dios simplemente a pedir, a quejarnos, a eso. Cuando vamos en cuestiones egoístas, oramos al Señor. Y ahí sí ponemos atención, pero es una oración egoísta. Y Jesús, cuando nos enseña el Padre Nuestro, si nos ponemos a meditar, que obviamente podríamos meditar el Padre Nuestro, simplemente que aquí en este espacio nos quedaría muy largo, ya que el Padre Nuestro por su contenido nos daría para horas de meditación. Pero si nosotros nos ponemos a meditar el Padre Nuestro, nos daremos que es una oración que cada palabra, cada frase, cada sección del Padre Nuestro tiene pues una identidad propia, tiene un sentido tan excelso y sobre todo esconde cosas tan grandes que Jesús ha comprimido en una oración. Y eso es algo que muchas veces nuestra oración no tiene. Nuestra oración es muchas veces simple, que no es lo mismo que sencilla. La sencillez es una virtud. La simpleza muchas veces puede llegar a ser pues un defecto. Muchas veces puede llegar a ser un defecto. La sencillez no. Y la oración del Padre Nuestro es una oración sencilla y rica a la vez. Sencilla porque no se va en palabras tan rebuscadas. No se va en expresiones y en oraciones bien místicas. No. En un lenguaje sencillo, pero que esconde algo tan complejo y algo tan divino. Y por eso para nosotros es importante que aprendamos a orar. Y lo aprendamos de verdad. Y es algo que nosotros muchas veces no ponemos atención porque confiamos en que así como rezamos estamos bien. Pero si viniera el Señor o viniera un maestro de espiritualidad a ver nuestra oración, les aseguro
que se decepcionaría. Les aseguro que el Señor estuviera decepcionado de cómo oramos. Los místicos, los grandes maestros de la oración estuvieran decepcionados de cómo nosotros oramos, porque nuestra oración tiene más de pagana a veces que de cristiana.